Listo, entonces vamos a, como les decía, en el ejemplo anterior desarrollamos todo como por pedacitos, para que si me funcionaba una parte, entonces ya avanzaba. Si no, pues no avanzar hasta que no me funcione algo. Que esa es una buena estrategia, sobre todo cuando se programan con lenguajes de scripts, que uno es el compilador. Entonces vamos a hacer acá lo mismo. Entonces, por el momento voy a deshabilitar este pedir datos. Y simplemente voy a retornar acá un... Ah, bueno, en actualizar datos, miren que acá yo tengo una función que es actualizar datos, que recibe los datos. ¿Y cómo recibe los datos? Los recibe de esta forma. Label, value, ¿sí ven? Entonces, él espera unos datos de esta forma, pero codificados en JSON. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto retorne un JSON con un array, tenga esto, ¿de dónde sé cómo va a ser esa estructura? Si recuerdan, a ver acá en el 2 llega de esta forma. Pues cada vez que yo estaba llamando a ese, miren que ahí la temperatura es la que está cambiando. Entonces vamos a generar eso mismo acá. Me voy a poner tal cual. Y acá en este, bueno, y acá, listo, entonces, igual si probamos esto, localhost, proyecto, sensor, vamos a ver si hay algún error. Listo. Ah, bueno, acá no hay que retornar entonces, sino hay que llamar a actualizar datos con esta información. Ahí. Ah, en este error. Este error es porque no cargo el API. Bueno, ahí ya. Listo, entonces así era como estaba funcionando. Y si ven, ya no está, le desactivamos la opción de las peticiones en... Profe, yo tengo una pregunta. Porque es que o sea, yo le estoy enviando los datos desde lógica.php, pero me sale un error muy extraño. Con unos índices de algo, no tengo ni idea. Entonces, pues no sé, pues o sea, porque si uno le manda los datos
Pues es un error muy raro, igual la agujita se está moviendo y se mueve varias veces, pero no debería moverse varias veces porque solamente estoy generando como un número para probar, o sea, todavía no pasa como el... Pero si le dejaste, ese ejemplo trae tres intervalos que vuelve y modifica la... Por ejemplo, yo le quité esa parte. Mira, eso por acá tiene esto. Mira, estas tres cosas. Entonces él lo que hace es que modifica ahí unos datos. Y es el dato que se asignó acá por defecto. Ese es el dato que es. Entonces lo que estábamos haciendo era que esto lo estamos generando directamente. Y luego simplemente quitamos esto y lo reemplazamos por este llamado acá. Y este llamado, miren que lo programamos con el set interval cada 2 segundos. Entonces vamos a... Ayer quedamos pendientes en el botón de iniciar y detener, poniendo y quitando el evento, y también entonces le vamos a agregar cómo procesar datos y irlos almacenando, pero irlos almacenando no en una variable solamente, sino que esa variable tenga como un respaldo de almacenamiento, y ese respaldo va a ser el local storage. Listo, entonces miren que esto se está generando cada vez. Entonces, cada vez que se genere esto, vamos a irlo guardando. Entonces, se puede hacer de dos formas. Tener acá una variable global, que sea temperaturas, que sea un array. Listo. Y entonces temperaturas lo que va a hacer es, me va a almacenar todos los datos que se generen durante el que genere el sensor. Entonces acá, cada vez que creo un dato, entonces le voy a decir temperaturas.push y voy a guardar esa información, datos. Listo, solamente eso. Recuerden que eso se va a estar guardando cada 2 segundos. Se va a estar guardando. Bueno, acá no vamos a hacer como un control de espacio. Normalmente sería bueno limitar la información que se guarda, porque si uno está graficando todo el tiempo, digamos como el historial se debe ir como reiniciando para que la variable donde estamos guardando no quede muy grande. Igual el almacenamiento en el navegador máximo son 5 megas. Hay unos que soportan más, pero esa es la limitación. Una pregunta, entonces si uno guarda muchas veces un valor a una variable, hay un límite para esa variable. Pues no que sea un acumulador, sino No, lo que pasa es que acá va a haber un límite porque, digamos, las variables tienen una capacidad. Pues ese límite es muy grande, pero es bueno prevenir que en algún momento se les desborde la variable. Entonces, en un momento les salga una excepción y esas excepciones ya por lo general son graves, porque si usted depende de esa graficación de una variable, ya ahí le empieza a fallar un montón de cosas. Entonces, por eso les decía como estar pendiente al menos de la longitud, que la longitud de ese array sea, por ejemplo, hasta 100. Entonces ya empieza esa... Hay una opción que es con pop. Pop lo que hace es sacar. Entonces que hagan como pop y no hagan nada con el dato que sacan y agregan al final. Entonces van como reemplazando, empieza a funcionar la estructura de esta forma. Entonces, bien, uno tiene el array donde está guardando información en cada uno de estos.
pero llega y supongamos que esa restricción era hasta acá. Entonces llega un momento en que uno siempre guarda al final. Uno siempre está guardando acá al final. Pero entonces cuando ya no tiene donde más guardar, lo que hace es que saca eso. Creo que es un shift. Ahorita si quieres la revisamos. Un shift lo que hace es sacar desde acá. El pop lo que hace es que saca desde el final. Pop. Y el push va a agregar al final. Entonces lo que uno hace es que saca y es como que le da más espacio acá. Entonces la estructura se vuelve como circular. Entonces todo el tiempo voy moviendo estos datos y así los voy a ir graficando. Entonces igual vamos a, como hacíamos ayer, que hicimos una especie de debug, vamos a hacer un debug acá. Yo no le voy a controlar el tamaño a temperaturas, simplemente lo voy a dejar funcionando un rato y vemos que guarde. Pero como les digo, hay un riesgo de que se pueda desbordar si se deja mucho tiempo. Entonces listo, acá simplemente vamos a guardar. Y cada que guardemos, por el momento, vamos a ir imprimiendo cómo va eso. Entonces, vamos a ir viendo acá. Entonces, miren que aquí me está empezando a imprimir. Si yo veo cómo es esa impresión, me va a mostrar label y el valor. Eso igual, pues uno lo podría como optimizar más, porque miren que temperatura y label se repite mucho. Pero para este caso, como la temperatura simplemente la estoy graficando acá, puede que me sirva así. De todas formas, vamos a hacer la optimización de eso. A mí en realidad lo que me interesa es simplemente este dato de acá. Esta es la temperatura. Listo. Y acá entonces guardemos mejor en los datos es esa temperatura. Listo. Entonces ahí, para ustedes es claro que se está guardando ahí. Temperatura sí lo definí por fuera como un array global de referencia. Entonces miren que ese array simplemente va guardando el historial de temperaturas. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos, pues digamos que ahí ya podemos usar esos datos. Miramos cómo es en el API, cómo recibe la gráfica, los parámetros a graficar y se la aplicamos. Pero antes vamos a hacer dos operaciones. Uno que sea ir almacenando en el local storage y otro que cuando arranque él como que me pinte el historial hasta donde iba y que luego siga otra vez censando. Es algo que no tiene mucho sentido pues como físicamente, pero como ejercicio sí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a guardar en local la información que generamos y luego puede ser cuando queramos graficar o cuando la página inicie, pintamos una gráfica con esos datos guardados. Si es que hay algún dato guardado, porque puede pasar que es la primera vez que iniciamos y no haya ningún dato guardado. Entonces miren que en este momento ahí podemos ver que hay un montón ya, hay 47 datos. Entonces por eso les decía que ahí puede haber un desbordamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, para controlar que no se generen muchos datos, tener
pausa, play. Ahí habíamos quedado. Tener un botón para graficar. Botón. Almacenar. Y recuperar. Entonces vamos a hacer todos esos pasos. Listo. Entonces el primer paso es pausa y play. Ya lo explicamos ayer por encima, pero al menos pues ya sabemos cómo se hace. Ahorita falta la implementación. El graficar, tenemos que mirar el API de Google para ver cómo podemos graficar un array. Para almacenar, todavía no sabemos cómo. Entonces, para almacenar, lo que vamos a hacer es utilizar el local storage. Entonces, miren, yo en el navegador solamente puedo guardar texto, pero estamos generando números y estamos generando arrays, estamos generando objetos y demás. ¿Cómo se imaginan que yo puedo guardar en el navegador esta información? Listo, pero entonces JSON igual como el JSON en realidad es un objeto también. Entonces el JSON necesitamos convertirlo a una cadena. Entonces el local storage funciona de la siguiente forma. Vamos a utilizar 4 funcionalidades para guardar y retornar un valor. Entonces la primera funcionalidad es JSON.stringify. Que lo que hace es que toma un JSON y devuelve un string. Listo. Hay otra función que es como esta es la que codifica y la otra la que decodifica, y es el parse JSON.parse, que lo que hace es que toma un string y devuelve un JSON. Porque hay que hacer la diferencia, porque recuerden que un string yo no lo puedo navegar como lo navego un JSON. Listo. Y la otra, por otro lado, vamos a tener el local storage. Entonces, local storage tiene 2 métodos. Uno que se llama setItem, y ese setItem recibe una llave y un valor para guardar. Entonces esto guarda. Y local storage punto getItem y la llave, y esto devuelve el valor. Entonces acá, precaución, no sobreescribir. Entonces es fácil sobreescribir información. Y acá se debe listo. ¿Sí les queda claro esa parte? Entonces vamos a hacer lo primero, y es crear el almacenamiento. Vamos a crear el almacenamiento
y lo vamos a asociar al pausa y al play. Entonces cuando yo le digo pausa, como que guarde. Puede ser un set ítem de la Y cuando le doy play, response. continúe. Listo. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces primer paso, tenemos que crear unos botones acá. Entonces los controles van a ser el botón que se llame, bueno, es un solo botón que va a ser inicialmente play. Listo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar, si está en play, bueno, y vamos a hacerlo que sea no, quería hacer acá una cosa, pero no sé cuál es el carácter. Antes dejémoslo play y pausa. Bueno, ahí entonces por ahora vamos a guardar, a controlar cuándo arranca y cuándo termina. Entonces habíamos dicho que debíamos crear un ID, var ID intervalo. ¿Para qué es ese ID intervalo? ¿Recuerdan? Porque cuando ponemos el draw chart, entonces acá le decimos como vea, arranque en este intervalo. Ese es el que lo identifica. Pero si yo quiero es que no me arranque de entrada, entonces simplemente le quito esto de acá. ¿Por qué? Porque miren que Google llama setOnLocalCallback a esa función. Y esa función se supone que se llama, es cuando como que la librería de Google ya cargó todo y ya está lista para graficar. Entonces por eso estamos llamando eso ahí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quitar eso de ahí. Y lo único que vamos a hacer ahí es crear una variable que me diga el estado como de la librería. Ese estado lo voy a definir por acá en ready. Ready, le voy a decir que está en falso. Ese ready lo que me indica es como vea usted, ya puede darle play o todavía no le puede dar play. Y acá, entonces vamos a quitar esto, pero antes, ready, entonces true. Listo. Bueno. Se puede hacer de esta forma o lo que pasa es que si lo hacemos de esta forma necesitaríamos crear otro método que sea el init para cuando la página cargue, el onload, recuerden. Pero entonces este drawChart a nosotros nos va a servir también como método de inicialización, porque se supone que cuando ya cargó esto, quiere decir que ya las otras cosas de la página han cargado. Sí les queda claro por qué. Cuando se ejecute esto es como el Windows onload, que ya terminó. No, voy a quitar esto, pues si dejamos esta variable igual nos tocaría entonces crear un init y demás. Pero acá caí en cuenta que es que cuando se llama esto, es que miren que aquí dice set onload. O sea que ya me están diciendo como listo, ahí ya cargó algo, ya garantizó que cargó algo. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo acá tengo jQuery. ¿Sí? Entonces, recuerden que habíamos creado un botón, que es el botón, este está acá. Y nos falta ponerle un ID.
ID, botón. Entonces acá, primer paso, ¿recuerdan para qué creamos este botón acá, esta referencia? ¿Para qué se hace esta referencia a botón? Para ponerle las acciones, los gastos. Entonces, por un lado es para optimizar la aplicación, porque aquí yo le voy a decir, vea, la referencia de botón, o sea, ese botón que está en el HTML, normalmente por jQuery se obtiene de esta forma. Pero recuerden que esta forma, digamos que requiere de una búsqueda. Entonces, cada vez que yo hago eso, él va y busca por el HTML hasta encontrar botón y lo asigna a botón. Entonces, yo podría hacer, o ustedes van a ver códigos que utilizan directamente esto, pero esos códigos con el tiempo se vuelven muy lentos, porque cada vez que van a modificar algo en el botón, tienen que buscar el botón. Entonces, la optimización acá es, vea, usted búsquelo solamente una vez y le asigna dónde quedó, dónde lo encontró acá. ¿Sí les queda claro? Entonces, listo, yo le dije, vea, acá va a quedar la ubicación de ese botón para que no lo vuelva a buscar. Y ya, entonces le voy a decir, vea, que cuando le den clic, le voy a decir como empezar. Y la función empezar la tengo que crear acá. Entonces, función empezar. Y le voy a decir esto de acá. ¿Les queda claro esta parte? Entonces acá creamos el intervalo. Y al crear el intervalo, entonces lo que tenemos que hacer es al botón punto unbind, el método click, y le decimos que al botón se le vuelva a asignar el evento y que se le ponga el evento terminar. Y acá también podemos aprovechar algo, y es que le podemos decir botón.attr, que le cambie el atributo value por parar. Listo. Y acá en función parar voy a decir clear interval, id intervalo, y luego tengo que hacer esto y le digo play o pause, y acá le vuelvo a asignar empezar. Listo, ¿les queda claro ese pedazo? Este era el que habíamos explicado ayer. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, inicialmente no hay nada pintado. Yo le doy play, hay carga, bueno, encontró terminar, pero entonces miremos a ver si le doy pausa. Bueno, no encontró el terminar. Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, es que le puse fue parar. Empezar, parar. Y miren que el botón play cambia de valor. Yo le digo play, se pinta, y acá sale el pause. Yo le digo pausar, miren que ahí ya se quedó en el último valor. Yo le digo otra vez play, vuelve y empieza a procesar. Listo. Entonces, pues ya tenemos esto. Nos falta
Vamos a ver cómo se grafica, cómo podemos graficar. Entonces vamos a ver qué podemos usar de por acá. Vamos a ver si utilizamos esta. Bueno, y acá toca analizar. Entonces, Google Load Visualization. Clear interval acá, mira. Sí. Bueno, sin mirar todavía el API, pues lo que hace esto es como definir el tipo de paquete que se va a graficar. Entonces miren que el otro era Gauch y acá es Core Chat. Se le pasan los datos acá igual. Bueno, pero entonces acá para poder utilizar dos tipos de datos, Google Visualization, Array to Data Table. Bueno, miremos, porque toca mirar el API. Vamos a ver si hay un ejemplo de... para salir de eso más rápido. Acá utilizan la misma. Ah, bueno, es con esto. Entonces acá uno le puede agregar las diferentes lo que quiere graficar, y cuando le da Google Load Callback, bueno, acá con eso lo diferencia. Bueno, este ejemplo está como bueno. Entonces vamos a implementar algo así. Entonces miren que nosotros ya tenemos el paquete Gauss, que es como el que se mueve. Entonces, según el ejemplo, dicen, uno aquí le va a agregar el nuevo que quiere. Miren que el nuevo que
íbamos a usar era Core Chat. Que entonces en Core Chat entonces ponemos acá esto. Lo importante es generar los datos y los datos ya los tenemos ahí. Yo he hecho 2 data, 2 tweets. Sí, yo también estaba pensando en eso, pero mientras uno lee y todo eso, pues más rápido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá se crea como una tabla de visualización de los datos. Esa tabla de visualización de los datos depende para cada tipo de gráfica, es diferente. Entonces vamos a ver cómo son los datos de este. Entonces acá, bueno, y acá hay algo muy bacán, que no sé si ustedes lo han visto, es esto. ¿Han visto esto? Esto es un sistema para probar scripts en línea. Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es que yo creo que si quitándole esto de acá, me va a graficar solamente una gráfica, la de año contra ventas. Pues, pero, como les digo, acá toca es como ensayo y error si uno no se ha leído bien el API. En el API además que le dicen esto, grafica, tantas gráficas como usted especifique acá. Entonces, miren que yo modifico esto. Y miren la gráfica como está en este momento. Hay 2 líneas. Si yo le digo acá run, él vuelve y como que compila y miren que entonces el resultado sí era el que creíamos. Entonces acá la tabla, voy a copiar esto. Bueno, entonces acá sale ventas, company performance es el título, ventas contra año. Bueno, entonces pongamos esto. Y esto acá, hasta acá. Listo. Entonces necesitamos esto. Entonces, vamos a, nuevamente como les decía, por partes. Entonces, primero, generar los datos. Entonces, los datos los vamos a generar de la siguiente forma. Entonces, yo estoy creando temperaturas y supongamos que vamos a graficar temperatura por tiempo. Listo. Pero ese tiempo, pongámoslo como simulado ahí. Como que cada que guardamos es un contador, 1, 2, como para que se vaya viendo la gráfica. Entonces vamos tengamos un array de tiempo. Porque miren lo que dicen acá. Esto es como si yo tengo el array de el eje, este es el eje X, sí, el eje X, y este es el eje Y. Entonces en eje X le va a pasar el tiempo. Entonces en el tiempo vamos a simular el tiempo. Pero acá, para que me quede más fácil, entonces de relacionarlo, entonces yo le voy a decir, vea, temperatura va a ser temp. Bueno, y de t pongámosle el tiempo. Listo. Y como les decía, acá el tiempo va a ser una variable que simplemente se va a ir incrementando. Entonces, y arranca el tiempo en 0. Listo. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a guardar en temperaturas. Vale, acá mejor datos. Y no actualizar datos todavía. Entonces voy a guardar tiempo versus temperatura. Listo.
Esto es gráfica y temperaturas, si la dejo como estaba, datos. Y gráfica es la información que voy a tener para gráfica, para graficar pues el... Entonces miren hasta ahí, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Entonces tenemos un array de temperaturas que me va a guardar el dato que ya estamos generando. Una gráfica que me va a relacionar tiempo versus temperatura. Y creamos el tiempo como si fuera un contador. Cada vez que guardo, voy a guardar 1, 2, 3. Listo. Entonces acá, en temperatura, pues es lo mismo. Se guarda estos datos. Y en gráfica, creamos esta relación. Delta de tiempo y la temperatura. Listo. Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? Cuando vamos a actualizar los datos, entonces tenemos que actualizar datos. Vamos a crear la gráfica. Entonces miren que la gráfica primero necesita los datos y las opciones. Entonces yo acá le voy a decir los datos y las opciones. Bueno, voy a graficar primero para una y luego para la otra. ¿Cómo así que para la otra? Simplemente llego aquí y digo, vean, usted data, voy a reusar esa variable. Miren que necesito este formato, entonces voy a armar una función que me dé ese formato. Get o obtener mejor datos gráfica. Listo. Y obtener datos gráfica, entonces la voy a hacer acá y miren lo que va a hacer. Function obtener entonces necesito generar este formato y yo tengo entonces el dato de salidas va a ser datos, va a ser igual a un array, y en datos lo que yo voy a hacer es un for each. Miren, de pronto no sé si se recuerden de este for each. For each lo que va a hacer es, va a declarar una variable y que está en gráfica. Y si está en gráfica, entonces lo que le vamos a hacer es a datos.push me va a generar lo siguiente: un array con gráfica sub i punto el dt coma gráfica punto t, y el primer dato que le voy a agregar aquí es igual a esta le vamos a agregar esto. Entonces acá vamos a graficar tiempo y temperatura. ¿Sí o qué? Para que me genere este formato. ¿Les queda claro por qué eso me va a generar esto? Porque si ven esta estructura, miren que acá hay un array, entonces un array. Dentro del array hay otros arrays. Entonces, dentro de este array tengo el array que tiene dos componentes.
dos componentes, ¿cierto? Entonces, miren que acá estoy poniéndole a datos un array con dos componentes, entonces, con esto de acá. ¿Y por qué estoy utilizando un for each? Porque cuando si usted tiene esto, pues igual usted acá lo podría haber incluido un for que vaya desde 0 hasta la longitud menos 1. Pero les quería mostrar esta opción porque a veces, recuerden que yo puedo tener los índices de un array que sea una letra, o que sea un objeto, o que sea otra cosa. Entonces el for each lo que coge es un valor que esté en el array y así se accede más fácil. Listo, entonces, bueno, teniendo eso, entonces vamos a retornar datos que me van a llegar con este formato. Listo. Y eso es lo que me va a recibir, por acá lo está poniendo, acá, obtener datos gráficos. Ya obtengo eso, listo. Las opciones es simplemente el company name, pero eso aquí va a ser las Y opciones. esa opción de minor ticks, ¿qué hace? Espera, ¿cómo? Pone 5 números en la NLE y el eje en 5. Con 5 rayitos. A ver, yo ni sabía, pero bueno, gracias. Y miren que acá tenemos que obtener una referencia que esté en el HTML. Listo. Entonces, esa referencia para mí, ¿cuál va a ser? La tengo que crear. Entonces, yo ya tenía una aquí. Entonces, entonces acá vamos a tirar estilos. div.gráficas. Y acá en gráficas, entonces voy a poner esto que esté en display inline block. Inline block, y esto que esté, por ejemplo, en 200, por ahí en 300, y al lado que salga la otra gráfica que quiero poner. Entonces este va a ser, pongámosle un 1, pues ahí está muy mediocre eso, pero ahorita lo corregimos un poquito. 500, y esta gráfica de ancho, por ejemplo, 300 o 400. Listo. Bueno, ¿y qué nos falta? Graficar. Entonces, miren que esto grafica, pero para este chart 1. Entonces, le voy a decir que grafique, pero para chart. Entonces, otra vez le paso los datos y las opciones. Lo voy a probar así, probablemente pueda tener algún error, porque miren que yo acá estoy reutilizando las variables data, option y chart. Las estoy reutilizando, entonces probablemente puede pasar que cuando grafique, como la graficación toma tiempo, como que se pierdan valores porque se sobrescriben acá. Profe, te iba a decir algo. No tienes que crear un nuevo div para cada. Sí, acá ya los, mira, Pero chart. te falta guardar el visualization.get en chat. Pues como Ah, sí, en chart, sí, acá, en chart, y aquí cambiarle esto, porque si no me grafica eso en la otra, en el otro div, Solo aparece uno. y creo que ya. Igual, pues como les decía, ahí hay todavía cambios pendientes, pero pues en teoría debe funcionar ahí. Vamos a ver. Miremos primero que no haya algún error. Entonces en la línea 48,
for each. Y gráfica. Otra vez. Cuarenta y nueve. Bueno, tengo se cierra, gráfica, Y se declara antes ahí como un tipo raro. ahí Sí. no es necesario, porque ahí en realidad es un solo valor. Ahí lo que me está saliendo es un error de como que no cerré una llave por ahí. A ver si es por acá en esto que pegué. Ah, no, y acá hay que cambiar esto porque no es Gauss, sino line chart. Aquí line chart, hay que cambiar esto. Document get element by ID chart, div 1 chart down. Ah, bueno, acá, gráfica, sub i, a ver si era eso. No va a cambiar esto en for. No sé qué pasó. Bueno, ahí está cargando. Ahorita que cargue el botón. Bueno, el botón cargo por acá abajo. Play. Consola no hay errores. Bueno, entonces puede estar pasando lo que les decía. Voy a deshabilitar temporalmente el que acabamos de crear, para ver que el anterior sí funciona. Y si no, entonces lo que hacemos es que ponemos como un delay.
Que primero haga una y cuando ya está lista, entonces que haga la otra. No hay ningún error. Bueno, es que acá no se estaba llamando esto. Pero bueno, igual probémoslo así, que si esté funcionando. Luego aquí pongo el otro. Display. Bueno, entonces ahí sale. Entonces ahora sí a habilitar el otro. Entonces habilitemos este. Ya que está llamándose. Bueno, entonces ahí ya queda generando la gráfica. A medida que se va generando. Bueno, entonces, lo que les decía, ahí ya no está funcionando al menos la interfaz. Tenemos que pegarles ya los datos. Entonces, graficar ya. De pronto ahí podemos pulir un poquito como por estilos para que esto quede al lado. Entonces voy a hacer eso. Entonces, a ver, gráficas, dentro de gráficas. Entonces este elemento lo voy a poner un poquito más. De recomendación, pues a mí siempre me gusta como ponerle un color que resalte para saber el contenedor cuánto es. ¿Sí ven? Entonces ahí yo sé que le puedo quitar ancho. Entonces en ancho, pues acá simplemente le rebajo. Miren que cuando ya le rebajo hasta ahí, miren que al rebajarle, la gráfica ya se acomodó. Y como están posicionados con display block, yo le puedo hacer esto, vertical alignment, top, para tirarlo para arriba. Y que me aparezca pues como, o middle, para que no quede como tan middle. Bueno, a veces coge el middle, pongámoslo en test top. Entonces listo entonces es 114. Bueno, pero voy a copiar esto acá. Ah, no. Ahorita creamos la clase y la organizamos más. Y en gráficas, bueno, vamos a crearlo de una vez para que vaya quedando el ejercicio mejor. Entonces, style. Recuerden que todo esto después se debe pasar a sus respectivos archivos. Entonces voy a definir para el primero, que es la gráfica, voy a definir esto, aquí era 114. Y voy a utilizar este identificador. Listo. Y gráficas, pongamos las entradas. Eso es 114 más 500 son
614. Entonces es width, póngale por ahí 617 y le digo que se centre. 0 out. Listo, entonces ahí vamos a ver. Ah, bueno, y este botón play también toca subirlo para que no quede por allá tan tirado. Bueno, entonces acá hay que gráficas, ponerle un poquito más, creo que aquí. Listo. Que quede en 629. 629. Y ese botón lo podemos poner que esté más arriba. Miren que, si ven que aquí hay un espacio como reservado. Ese espacio reservado es como que el espacio que se reserva previamente para los gráficos. Entonces vamos a poner ese botón para arriba, lo vamos a poner un poquito más grande y estos controles los vamos a poner por acá mejor. Y el botón, pues pongámosle background, black, un color negro, un color negro de fondo y un width de 150, hasta por ahí de 70 y pongámosle un position absoluto y gráficas va a tener un posicionamiento relativo. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para que este botón lo va a poner en la esquina superior izquierda a 5 píxeles. Listo, entonces acá ponemos el play. Si yo le doy play, entonces va a arrancar. Bueno, bajemos esto un poquito. Bajemos esta. Entonces, para bajar eso, démosle pause. La gráfica, la primera gráfica, entonces le voy a decir que no esté en vertical alignment, sino que tenga posicionamiento absoluto y que tenga top, que sea, este está en 5 píxeles, póngale por ahí 100 píxeles de alto. Entonces le damos play. A ver por dónde tiró eso. No me desapareció el... Desapareció el botón. Vamos a ver dónde quedó. Bueno, entonces con posicionamiento relativo mejor. Para que quede de esta forma. Listo. Esto.
Bueno, entonces ahí ya nos estaba funcionando la gráfica, el sensor de temperatura, pero no hemos almacenado los datos. Entonces vamos a almacenar los datos. Entonces para almacenar los datos, Pero eso está corriendo en el temporal, en el navegador, en la memoria de esa. pero todavía no se está almacenando. Pero todo eso está corriendo en el local storage. Pero no, todavía no hemos hecho nada del local storage. Sí, se está generando aleatoriamente. No, entonces supongamos que yo quiero es como tener, vamos a crear para que el ejercicio quede un poco más completo, tenga aquí, vamos a pintar, pongamos como que es una aplicación que toma registros por días. Entonces vamos a poner acá un combo que lo que haga es como que me diga, vea, el día tal, día 1, día 2, día 3, que eso vaya almacenando ahí los días. Y por día, que me muestre cuál fue la gráfica como que se generó. Listo. Pero entonces va a tener dos etapas la aplicación. Una que es como que es esta que ya está funcionando, donde se toman y se generan los datos. Y otra es donde yo voy a decirle como guarde datos. Guardar. Entonces lo que va a hacer es que guardar datos me va primero a detener el proceso. Y va a coger todos esos datos que se generaron, los va a almacenar y los va a relacionar con un día. Y esos días se los va a poner, los voy a guardar en el navegador. ¿Para qué? Para que me sirva de historial. Listo. O mejor dicho, hagan esa tarea mientras ustedes ya saben cómo. Pues ya les dije las cuatro formas de guardar con local storage. Ya saben cómo poner los eventos, pues ya les recordé esa parte. Y saben cómo poblar esto, pero esto lo vamos a hacer con JavaScript. Listo, vamos a ir almacenando ahí. Y luego, por último, ya le pegamos los datos, pero del servidor. Ya no van a ser simulados acá. Pues en el servidor también están simulados, pero entonces al menos que ya sí haya una petición. Ahí cerraría todo el ejercicio. Sí. Pero entonces, acuérdense, para uno va a descartar los simuladores. Entonces, mira, ejecutar solamente el PHP, porque vos decís, el error está en el PHP. Entonces, miren, a ver si sí está en el PHP. Entonces, ¿cómo ejecutaría el PHP? No, porque mira que es HTML. Necesitamos es lógica.php. Entonces acá hay una melodía de 5. Entonces, esa separación no, entre el igual porque es que lo que es el solo igual es como para asignar un dato y el igual siempre tiene que ir pegado porque si no lo entiende como si yo voy a asignar un dato. Es la primera vez que. Pues no tiene sentido. Ya no se ha bloqueado está como mal
variable en la 2. Entonces, vale. Ahora lo que pasa es que definir acá, por fuera. Lo que pasa es que cuando una variable se define dentro de un if, y yo la estoy tratando de acceder acá, él dice acá, esto es porque probablemente, bueno, ahí no le mandaste CMD. Sí, Entonces, en ese caso, esa variable le llegó indefinida porque no se cumplió ninguna totalmente. Entonces, lo que no hace mejor es ponerle var igual al array vacío. Al array. Esa sería una cadena vacía. Sería otra cadena vacía. El array es el de. Bueno, puede ser así, array. Esa es una forma, pero no, así está vacío. O la otra, la que te estaba diciendo ahorita, era esta. Y que ponga acá un comentario, slash, y poner el coeficiente, ese también es el otro array vacío. Listo. Acá es porque él crea el array vacío y se lo asigna. Y acá estoy creando un array sin nada. Link, escribe el link. Y acá, entonces, aquí ya le va a llegar un dato. Pues no va a pintar nada, pero ya le está llegando ese dato. Entonces, se deja en 4. Vamos a hacer sin base. Esto es para allá. No, pasaremos el link, es que creo. Dame un segundo. Sí, entonces, pero pasarle un parámetro CMD igual a 1. Entonces, el baño y te otra vez. CM, bueno, pero entonces CM es el lleno a procesar, lleno a hacer, pero no, entonces aquí El link. tenés que validarlo al final. Diego. Porque es que cuando uno manda, Y ahí sí. por ejemplo, uno dice CMD igual a 5. Entonces, vos le estás diciendo lógica, .php, cmd igual a 5. Entonces, él acá internamente coge eso por el request. Entonces, vos le pones, por ejemplo, la función, el procedimiento tal, va a llamar al request. Pero el request es una variable que tiene por dentro el CMD. Entonces, ¿cómo se accede a eso? Hay que acceder a si en la función vex-css P que recibe los datos, esos datos acá, request se convierten en esos datos. Entonces ahí yo les tengo que decir, yo sé que por dentro está CMD, pero ¿cómo lo accedes? Tiene que ser, no, ahí, como eso es un array, entonces tiene que ser con la notación de array y con la CMD. Ese es como el datos punto, pero tiene que ser de esa forma. Entonces ahí yo ya sé que va a haber probablemente un número. Entonces acá yo lo voy a comparar con cuál número es que quiero compararlo. Entonces contra el 1. Entonces sería de esta forma. Entonces ahí ya yo sé que si entra aquí es porque el usuario le envió como CMD el 1. ¿Cómo van con la...? No sé, Yo creo que tu hermana se queda al lado del gato todo el día con la cámara esperando que haga algo. Lo que le faltó mucho. no sé qué como, mira, consiguió esta foto. Sí, o sea, ella es Es el que se ha quedado quieto con el sobre atrás. No sé, de Lo verdad. mando como No sé. Estoy segura. Ella llega y se sienta todo el día así, con un sombrero. le tiene un circuito ahí para que siga el gato. No sé qué voy a hacer algo así, pero para allá el metado. Esos sombreros camuflados con... Y se queda ahí esperando todo el día que el gato haga algo para tomarme como... Te tengo una medida de un sensor real en este momento. El problema es ¿Una qué? que lo mando en un iFrame. Lo que pasa es que
en un punto de acceso a la universidad hay un sistema de control y estoy leyendo el valor de la temperatura de ese sistema de control. El problema es que, como te digo, me retoma eso en un iPhone y no sé cómo sacar de ahí el valor. Entonces, ¿cómo es? Pero siga probando el Yo sé cómo es para Pero dime que programarlo. no está bien. A ver, Pero debería volver a poner los comandos de Mira, la que yo le vengo grabando.